Bueno, hermanos, gracias y paz a todos nuevamente. Me alegra saludarles, me alegra verles ahí Amén, amén. conectaditos, firmes y perseverantes en el Señor. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro tiempo devocional y vamos a hacerlo como siempre, eh, orando a nuestro buen Señor. Así que, oremos, mis amados hermanos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora del día. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, por concedernos este tiempo devocional, Señor, por concedernos la vida para hoy, Señor, estar delante de ti, para poder una vez más, Señor, presentarnos como lo que somos, vasijas de barro, Señor, vasijas de barro en donde te place en gracia y misericordia depositar el tesoro de tu, te ha placido más bien depositar el tesoro de tu evangelio, Señor, y seguir depositando el conocimiento, la sabiduría, Señor, la inteligencia espiritual, Señor, de tu palabra, para que podamos en este día, Dios de la gloria, pues ser edificados, ser en este y cada día de de nuestra vida en este mundo, ser enriquecidos con tu palabra, ser edificados para gloria y honra de tu nombre, Señor, y de esa manera no solamente adquirir conocimiento, sino que por la obra de tu Espíritu ponerlo en práctica para que cada día, Dios de la gloria de nuestra vida, podamos ir en pos, Señor, de eso que tú demandas de nosotros, mostrando siempre el carácter de Cristo reflejado, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos, bendito Dios, de que podamos, Señor amado, honrar y glorificar tu santo nombre, que podamos cada día, Dios eterno, exaltarte, no solamente de palabras, porque es fácil hacerlo, sino y especialmente corroborar esa exaltación, esa adoración, ese darte gloria, Señor, podamos corroborarlo y podamos fortalecerlo, Señor, acompañarlo con nuestra forma de vida, bendito Dios, como dice uno de los tantos himnos que entonamos, Señor, que nuestra vida entera esté siempre a ti rendida, Señor, algo que demostramos con nuestras palabras, con nuestros corazones, con nuestras actitudes, con nuestras obediencias, con lo que hacemos y dejamos de hacer delante de ti, Señor. Padre, gracias por ello. Gracias por no solamente darnos un día más de vida, sino aparte de ello las fuerzas, Señor, para poder buscarte, para poder encontrarnos contigo, Señor, el anhelo de querer hacerlo, de querer levantarnos, de querer, Señor, acercarnos ante tu trono de gracia, de querer, Señor, entrar libremente por la sangre de Cristo ante tu lugar santísimo, de querer, Dios de la gloria, ser parte de este tiempo con nuestros hermanos, Señor, para poder ser edificados junto con ellos y poder, Dios mío, meditar en tus santas palabras, Señor. Gracias, muchísimas gracias te damos en este momento, Señor, para poder, bendito Dios, estar acá, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por concedernos en este momento estar en unanimidad, bendito Dios, juntos desde la distancia, a través de lo virtual, pero en armonía, unánime, Señor, porque venimos con un solo propósito, Señor, y es darte gloria a ti, darte la honra, ser edificados, ser enriquecidos, Señor, crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y así seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, bendito Dios. Y lo que te rogamos cada día de nuestra vida, Señor, porque como diría Juan el Bautista, Señor, es necesario que tú crezcas en nosotros,
pero a la par que nosotros menguemos, Señor. Y de nada serviría que quisiéramos menguar, Señor, pero sin una búsqueda de tu presencia, de tu palabra. De nada sirve aparentemente menguar si no se está creciendo en ti, si tú no estás creciendo en nosotros, Señor. Por eso, gracias por este momento, gracias por este día de vida que nos da, Señor. Y por ello, oh Dios de la gloria, junto con la gratitud de poder estar acá, Señor, pues también elevamos esta oración de penitencia ante ti, Señor, porque reconocemos no solamente nuestra naturaleza inclinada todavía al pecado, Señor, ya no dominada por él, ya no esclavizada, pero sí todavía lamentable y vergonzosamente inclinada hacia él, Señor. Mm, Pero al no estar esclavizada, Señor, damos gracias de que podemos, Señor, pelear contra el pecado, Señor, dar una batalla contra él y poder lograr una victoria espiritual, Señor, poder abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, Señor, poder hacerlo morir por tu espíritu, pero por esa inclinación todavía al pecado y por nuestra vergonzoso descuido espiritual, terminamos cediendo a él y terminamos pecando, Señor, con nuestra vida, haciendo lo que no debemos hacer, inclinando nuestros oídos hacia donde no debemos inclinarlo, inclinando nuestros ojos, Señor, o permitiendo que nuestros ojos vean lo que no deben ver, permitiendo que nuestro corazón piense lo que no debe pensar, desee lo que no debe desear, y por eso aquí estamos, Señor, para pedirte que nos perdones por hablar lo que no debemos hablar, Señor. Perdónanos por todas las formas en cómo pecamos, bendito Dios. Y tal vez, Señor, por la madurez y por el crecimiento espiritual, nuestros pecados no sean escandalosos como los de este mundo, Señor, grotescos como los de este mundo, pero al final son pecados, Señor. Claro que el estado de contaminación en nuestra vida y de ofensa tal vez no sea tan grave como en ocasiones antes de Cristo pudiesen ser, pero eso jamás debe traer descanso o consuelo para nuestra vida. Eso al contrario, si bien por un lado debe traer gratitud, esa misma gratitud debe llevarnos a mantenernos siempre alertas, porque pequeños pecados, Señor, pequeños pecados siguen formando manchas en nuestra vida, no tal vez unas manchas gigantescas, pero siguen formándolas, y pequeños pecados también te ofenden, porque esos pequeños pecados, o por esos pequeños pecados, por esos incluso insignificantes pecados para la sociedad, Cristo tu Hijo tuvo que morir por nosotros. ¿Cómo no hemos de venir ante tu presencia a colocarnos a cuenta, Señor? ¿Cómo no hemos de venir ante tu presencia por causa de sus pecados, a pedirte que nos perdones y a pedirte que nos santifiques y a pedirte que nos ayudes por tu Espíritu, oh Dios de la gloria, a que podamos en esas insignificancias, según lo ve este mundo, también nosotros te agrademos, te honremos y te exaltemos? Porque si en esas insignificancias, si en esas ridiculeces para el mundo, Señor, buscamos nosotros agradarte, sin duda alguna vamos a buscar agradarte en las cosas más serias, Señor, de este mundo o para este mundo, Señor. Y por eso aquí estamos, pidiéndote perdón, pidiéndote que nos santifiques, pidiéndote que nos purifiques, Señor, y pidiéndote que cada día nos ayudes por tu Espíritu a estar más alertas, bendito Dios, a buscar esa fortaleza espiritual a través de nuestra devoción, que es por donde termina iniciando, Señor, nuestros pecados. Descuidamos nuestra vida devocional, descuidamos la búsqueda de los medios de gracia y empezamos a avanzar y a crecer en esas actitudes y actividades pecaminosas, Señor. Por eso aquí estamos, Dios, como dice el apóstol Pablo, fortaleciéndonos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, para que podamos, Señor, vivir para tu gloria, honrarte, y que cuando pequemos podamos con urgencia, Señor, correr delante de ti y no ignorarlo como si no hubiese pasado nada, sino con urgencia correr ante tu presencia y suplicar ese perdón, esa purificación y ese fortalecimiento espiritual, Señor.
Padre, esa será nuestra batalla hasta cuando nos llames a cuenta o vengas por nosotros, tu iglesia, Señor. Y por eso ansiamos tu segunda venida. Junto con tu Espíritu decimos sí, ven, Señor Jesús, para que podamos realmente pasar a ese estado de gloria donde todo será perfecto, en donde nada, absolutamente nada, ni lo más mínimo, Señor, nos hará ofenderte y por lo tanto, pues, causar contaminación en nuestra vida. Gracias, Dios de la gloria. Gracias por cuidar a nuestra familia, aparte de nuestra vida, por cuidar a nuestros hermanos en la fe. Gracias, Dios mío. Sigue sosteniéndonos cada día en tu caminar, a los que somos creyentes, Señor, a nuestra familia que es cristiana, oh Dios, y a aquellos que no lo son. Señor, sigue llamándolos, oh Dios, añorando ese momento en el cual, así como hiciste con nosotros, Señor, donde estando muertos en nuestros delitos y pecados nos diste vida, seguimos añorando que ese momento llegue para nuestros familiares, sea el cónyuge, sea los hijos, los padres, abuelos, nietos, primos, tíos, Señor, sobrinos, seres amados. Señor, seguimos rogando que ese momento llegue para ellos. Muchas gracias, Dios. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos y te damos todo honor, gloria, alabanza y exaltación, Señor. Gracias por el devocional del día de hoy, que sea de gran bendición, confrontación y edificación para todos, Señor. No solamente para las hermanas mujeres, Señor, aquí presentes, sino para todos los que estemos aquí conectados. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Una palabra para las esposas. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Efesios 5:22. La palabra sumisión tiende a detonar todo tipo de respuestas negativas. Esto es, en parte, como lo dijo John Stott hace más de 40 años, por la realidad de que la sumisión a la autoridad ya no está de moda. Es totalmente contraria a las actitudes contemporáneas de tolerancia y de libertad. Desde hace 4 décadas se ha incrementado la mala reputación de la sumisión y en ningún otro aspecto más que en el matrimonio. Con todo, sigue siendo verdad que, bien entendida y aplicada, la sumisión está en el centro de las relaciones como Dios las estableció. Los hijos deben someterse a sus padres. Efesios 6:1. Los miembros de la iglesia deben someterse a los líderes. Hebreos 13:17. Y aquí las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor. La sumisión a otros, dependiendo de los roles a los que somos llamados en la vida, es una parte importante de nuestras relaciones. La sumisión de una esposa hacia su esposo refleja el orden divino de Dios para el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo debemos entender esta enseñanza en lo específico? Primero, la instrucción a la esposa de que se someta a su esposo en ningún modo implica que sea inferior a él. La Biblia es extremadamente clara en que hombres y mujeres son iguales en dignidad, ya que ambos son hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27. Como creyentes, también nosotros igualmente redimidos, y nuestra igualdad se nota en el hecho de que somos coherederos de la gracia de Dios. Primera de Pedro 3:7. Por tanto, nuestra posición como hombres y mujeres delante de Dios es totalmente igual. Una diferencia de roles no implica una diferencia de valor. Segundo, las mujeres deben someterse a sus propios maridos, no a todos los hombres en general. Pablo no está dando una instrucción general sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Está dando un mandamiento específico en cuanto al rol de la mujer en la familia. Dentro de ese contexto, el deseo de una mujer de someterse al Señor se revela en parte por la sumisión a su marido. Tercero, la sumisión no es sinónimo de obediencia incondicional. El marido no debe coaccionar a su esposa, ni demandar que se someta a él, mucho menos en cuanto a cosas que el Señor no ha ordenado. La mujer no está en manos de uno que tiene la autoridad para mandar lo que le parece.
En cambio, un esposo debe amar a su mujer como a sí mismo, entregarse por ella y guiarla en santidad. Efesios 5:33. Si eres un esposo, entonces es necesario resaltar que si en algún punto buscas dirigir a tu esposa a alejarse de la obediencia a Cristo, en lugar de profundizar en ella, tu esposa no está bajo obligación bíblica alguna a seguir su liderazgo. Si eres una esposa, la Biblia no te llama a una obediencia servil y automática. Más bien, la sumisión debe ser una gozosa lealtad y compromiso por seguir el liderazgo de tu esposo como parte de un equipo que unido busca la gloria de Dios en todas las cosas. Esta clase de sumisión de todo corazón y sin renuencia solo es posible mediante el poder de Dios, de manera que puedas traer a tu esposo bien y no mal a todos los días de tu vida. Proverbios 31:2. Ciertamente, esta sumisión bíblica no está de moda. A menudo no será fácil, pero a los ojos de Dios y de su pueblo es hermosa. Proverbios 31, del 10 al 31. Bueno, mis amados hermanos, ahí tenemos un buen, excelente devocional de gran edificación y como yo pudiese decir, yo añadiría un eslogan para el título, ¿no? de este devocional, una palabra para las esposas que los esposos no deben perderse y las solteras deben tener en cuenta, ¿sí? Y cuando digo que no deben perderse, no es con un objetivo de así ganemos ventaja entonces sobre nuestras esposas, ¿sí? O en el sentido de lo que alguien pudiese tomarlo de manera negativa, ¿no? Que las solteras deben tener en cuenta para que huyan de ser esposas, porque ese es el problema hoy en día, con lamentablemente con el tema del matrimonio, ¿no? Bueno, ya mañana se tocará ese tema en particular, pero una de las cosas por las cuales hoy en día se ha deteriorado la imagen del matrimonio es por causa de esto, ¿no? Posiblemente recuerde este comentario para pasado mañana que va a ser una palabra para los esposos, pero yo recuerdo que en muchas ocasiones llegué a escuchar la frase cuando alguien se iba a casar y una de las frases que surgía es se aburrió de la buena vida, se cansó de la felicidad, ¿sí? Se cansó de estar tranquilo. Y yo sé que lamentablemente esto se debe a las experiencias que se han establecido, ¿no? O que se han vivido muchos de ustedes, que han visto muchos de ustedes, pero el problema, lo difícil o lo duro de la vida matrimonial o las injusticias dentro de la vida matrimonial no son por causa del matrimonio, sino por causa del ser humano, ¿sí? El hecho de que el ser humano haga las cosas mal no significa que eso en lo que esté haciendo mal sea lo malo, ¿sí? Yo he escuchado de personas cuando el tema de las cordales, yo me saqué las de abajo y estoy pensando con las de arriba, pero la gente, escuché casos que decían, no, eso es muy duro, a mí me tocó alguien que eso me volvió nada, pero también a la vez me decía, bueno, yo tengo una hermana amiga en la fe, amiga y hermana en la fe que me decía que cuando creo que le sacaron las de arriba, se las sacaron, le fue peor, pero cuando ya fue las de abajo fue un centro médico, fue mucho mejor. Entonces, note que uno no puede decir, no, sacarse las cordales es lo peor que puede suceder, eso es lo peor que puede existir en la vida, eso es malísimo porque eso le pasa ¿sí? Porque no es la experiencia de todos. ¿Sí? Mi esposa sufrió el túnel carpiano y ella durante 7 años no se hizo operar porque siempre nos faltaba, no, eso no lo haga porque eso le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, le va a pasar por aquí, le va a pasar por allá, ¿sí? Un médico le llegó a decir, no, no se haga eso porque eso, mire, eso está, otros sí, hagas eso. Cuando ya se lo hizo 7 años después de que incluso se levantaba gritando del dolor, que dijo no más, pues lo que sea que me va a pasar, si voy a sufrir, pues ya estoy sufriendo, se hizo operar, ha sido lo mejor que
le ha podido pasar, aparte de que se cuidó, hizo terapias, no se demandó, bien. Entonces, pasa así con el matrimonio. Y cuando aparece un hombre, una mujer diciendo no se va a casar, se cansó de vivir, se cansó de disfrutar la vida, es porque tal vez o él ha visto casos terribles o ha sufrido casos terribles y por eso lamentablemente pues hace mal propaganda del matrimonio, ¿sí? Pero yo no pudiese hablar de los peluqueros o de los taxistas, de todos en general, simplemente porque tuve una mala experiencia con una persona y dije, ya no creo más en los peluqueros, ya no creo más en los taxistas o en los médicos, porque a mí me pasó esto y todos son malos. ¿Sí? Y eso es obviamente lo que uno debe tener muy en cuenta al respecto del matrimonio. El diseño del matrimonio es perfecto, los imperfectos somos nosotros. El diseño del matrimonio está correcto. Lo que tenemos que trabajar en qué es lo que Dios ha establecido, cómo Dios lo ha organizado, ¿sí? Para llevarlo a cabo de una manera correcta, somos nosotros. Pero el diseño del matrimonio está bien, los imperfectos somos nosotros. Y somos nosotros que tenemos que mirar cuáles son ¿cómo se dice? El manual. Hay dentro de en la Biblia hay un manual para llevar a cabo de manera correcta el matrimonio. El problema es cuando nosotros no estudiamos el manual para ello previamente y entonces cuando nos encontramos con cosas, ¿cómo así que hay que someterse? ¿Cómo así que hay que reflejar el carácter de Cristo? ¿Cómo así que? Pero yo pensé que solamente no sé, era besitos y caricias y permiso para tener intimidad sexual. No, hay más allá. Las cosas van más allá de lo que es cualquier tipo de trivialidad o superficialidad dentro de, por ejemplo, en este caso, el matrimonio, como le ha pasado a mucha gente, ¿no? Cuando se compra un electrodoméstico que requiere obviamente de sumo cuidado, le hace las instrucciones antes de empezar a operar. Eso empiezan a cacharrear, a unir botones y lo bloquea. ¿Qué dice el manual? Dice, es que había que hacer esto, es que había que, mire, es que aquí dice, bueno, eso es lo que pasa. Y cuando has llamado a colocar quejas, mire, es que no me prende, ya leyó el manual, no lo he leído, léalo primero, lo leí, es que había que hacer esto y había que enchufar esto con esto, o antes de encenderlo había que hundir este botón con este botón, y bueno, eso pasa con el matrimonio cuando queremos vivir y como nosotros los seres humanos por naturaleza, en parte de esa naturaleza caída es que queremos hacer las cosas a nuestra manera, ser nuestros propios dioses, entonces tenemos a fallar en aquello, ¿no? Bueno, ahí tenemos una palabra para las esposas que los esposos no deben perderse y las solteras deben tener en cuenta. Dice la palabra sumisión tiende, porque decía él, no tiende a detonar todo tipo de respuestas negativas para esos tiempos. Dice, como dice acá, esto es en parte, como lo dijo John Stott, hace más de 40 años, ¿no? Por la realidad de que la sumisión a la autoridad ya no está de moda, ya no está de moda. Y es cierto, o sea, cuando usted menciona dentro de sobre todo el tema de las mujeres, por todo el tema del feminismo, que ya incluso ha permeado las iglesias, la palabra sumisión es aterradora, o sea, de que a alguien le diga, que usted le diga a una mujer que debe ser sumisa a su esposo, yo, hermano, yo he escuchado esa expresión, ¡ja! O por lo menos acá en el Tolima, ¿qué? O sea, esa significa, ¡ja! ¿Qué tal? No. Y hay mujeres que son autoritarias y que el esposo les vaya a decir a la luz de la palabra qué deben hacer o que tal cosa está incorrecto, pues como dicen, como dijo una autoridad gubernamental o estatal que tenemos ahí, por aquí cercano a nosotros, pues de malas. ¿Sí? Y ese es el problema, hermano, que tenemos hoy en día y que uno diga, yo digo, que el mundo lo haga, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? No podemos esperar nada del mundo y cuando algo bueno sale del mundo dice, bueno, pues gloria a Dios porque no espera uno. Pero cuando ese problema está dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la fe cristiana, en mujeres creyentes, que esa palabra sumisión no están dispuestos a tenerla en cuenta,
como que, hey, no, yo en esto lo hago a mi manera. Si es así, lo hago y si no, pues de malas, así soy yo y punto, como si eso fuera un objetivo o una manera de sacar pecho cuando en realidad debiese humillarnos delante del Señor. Pero lamentablemente, no, cuando usted habla acerca de, si usted dice, si usted se para en algún lugar o escribe en algún lugar o en algún lugar público, dice la mujer, la esposa debe someterse al esposo. Eso, vea, usted va a despertar, mejor dicho, rencillas, insultos. ¿Por qué? Porque esta palabra no está de moda y no es bien aceptada incluso dentro del ámbito cristiano, sobre todo hoy en día con el tema de las mujeres predicadoras, de cómo incluso mandan yo he escuchado, hermano, me ha aterrado escuchar sermones de estas mujeres predicadoras, que obviamente pues no es su lugar, de cómo se sublevan y cómo mandan a las cristianas, a las esposas cristianas, a no dejarse mangonear. He escuchado literalmente el término así, mangonear por sus esposos, porque ellas también tienen carácter y personalidad y posición en Cristo. O sea, usando esa frase, la mujer también tiene su posición en Cristo y no tiene que estar ahí sometida a su esposo. Y entonces ya qué hacen con la palabra, la desfiguran, la dañan y entonces usted se va a encontrar con mujeres en estos convenciones femeninas o convenciones de la mujer cristiana, gritando amén y esto y lo otro y por aquí. Es aterrador. Es aterrador lo que uno lamentablemente se empieza a encontrar. ¿Sí? Esta palabra, sumisión, es totalmente contraria a las actitudes contemporáneas de tolerancia y de libertad. ¿Sí? Como dice acá, desde hace 4 décadas se ha incrementado la mala reputación de la sumisión y en ningún otro aspecto más que en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la palabra sumisión la ven como algo servil, ¿sí? Como un sinónimo de humillación, pero en un sentido negativo de parte de una persona hacia otra. Es decir, que si a usted le dicen que la palabra, que si se dice la mujer debe ser sumisa al esposo, lo que ellas entienden o lo que, sí, lo que ellos están entendiendo o quieren entender es que la mujer debe dejarse humillar por el esposo. Y de esa manera entonces no aceptan la palabra sumisión. Está negada. Hermana, pero la Biblia dice que debe someterse. Pues de malas no, yo no me voy a someter porque yo no voy a hacer lo que el otro diga o lo que el otro quiera. Hermana, pero si lo que el esposo diga es correcto, está a la luz de la palabra, así, pero si yo sí lo hago, yo veo si lo hago. Hermanos, y de esa manera no reflejan el carácter de Cristo. Gente diciendo, pues que mire, yo escuchaba esta frase, pues que me perdone Dios si es que estoy mal, pero no lo voy a hacer. Y uno queda así como en shock, ¿sí? Pues si es pecado que me perdone Dios, pero no lo voy a hacer. Y uno dice, espérate, ¿cómo así? O sea, que si es pecado, aún no lo vas a hacer. Previamente, deliberadamente, estás actuando, o sea, estás cerrando la puerta de la sumisión, simplemente diciendo, pues que si es pecado me perdone Dios y ya. O sea, ni siquiera hay lugar a examinar que uno dice, bueno, si es pecado, entonces que Dios me muestre, que Dios me ilumine, que Dios me ayude con su Santo Espíritu para yo poder ver mi pecado y entonces cambiar. O sea, esa debe ser la frase. Bueno, si estoy pecando, que Dios me muestre, que Dios humille mi corazón para yo cambiar mi actitud y verlo con los ojos de Él, con los ojos de su palabra. No, pues si es pecado, que me perdone Dios porque no lo voy a hacer. O sea, esa es la actitud y eso, hermano, eso es producto de nuestra naturaleza humana motivado por el mundo. ¿Sí? Esas dos cosas. Eso es producto de la naturaleza humana motivado por el mundo. No hay que decirlo como dirían en algunos sectores evangélicos. Es un espíritu inmundo que se le metió y la hace decir eso. No, eso es motivado. Desde la caída
desde la caída se dejó en claro, la mujer va a querer sublevarse. Desde la caída, lo más difícil para la mujer es someterse, sujetarse. Y lo más difícil para el hombre es llevar a cabo un correcto liderazgo. Porque desde la caída la mujer no se quiere someter y desde la caída el hombre quiere imponerse en autoritarismo. Eso, pero no es el tema hoy, ¿sí? No es el tema de hablar del hombre, eso lo hablaremos ya luego de mañana, que hablemos del diseño para el matrimonio y hablemos luego de lo que es el esposo. Pero ese es el problema. Desde la caída el hombre quiere ser autoritativo, ¿sí? No plantear autoridad, sino autoritarismo, y la mujer no quiere sujetarse ni a un autoritarismo, o sea, ni a una autoridad, ni mucho menos a un autoritarismo. Pero el problema no es que no quiera someterse a un autoritarismo. Uno diría, pues es normal, quien quiere someterse a un autoritarismo. El problema es que tampoco quiere someterse a una autoridad cuando se está llevando de manera correcta. Sí. Entonces dice acá, ¿no? Con todo, lo que decía, el problema es que ve la sumisión como un sinónimo de humillación, pero en un sentido negativo. Sí, la Biblia nos manda a humillarnos, pero nosotros mismos, no que a otro, o sea, quien puede humillar a mí es Dios, no otra persona, pero cuando se habla de sumisión, la persona, la mujer como que está viendo eso, o el mundo lo ve de esa manera, eso se ha permeado en el mundo, y entonces como que sinónimo es, sumisión es sinónimo de ser humillada en un sentido negativo, como que ven la palabra sumisión e inmediatamente se imaginan como que el esposo le está colocando el pie ahí en el suelo encima de la cara de la mujer, y entonces ya eso es sumisión. Por lo tanto, inmediatamente, ¡pam!, tachado. No, esa sumisión no me va a someter. Con todo, sigue siendo verdad que, y por eso note esto, bien entendida y aplicada, bien entendida y aplicada, y gracias a esta expresión, con todo, sigue siendo verdad que bien entendida y aplicada, la sumisión está en el centro de las relaciones como Dios las estableció. No solamente en el matrimonio, sino en lo que tiene que ver, porque este mundo está relacionado con autoridades y personas que deben someterse a esa autoridad. ¿Sí? En el mundo hay autoridades y nosotros somos llamados a someternos a la autoridad. A someternos, pero bien entendida y bien aplicada, porque no solamente debo entender qué es sumisión, sino que también debo entender que dentro del marco de la autoridad debe ser bien aplicada, para que así, cuando yo vea que la están aplicando bien, yo puedo decir, la entendí bien, ¿sí? Y por lo tanto mi reacción es, voy a hacerlo. Bueno, el problema es que en el pecado del ser humano, aun cuando alguien entienda bien la autoridad y la esté aplicando bien, el otro no quiere aún así hacerlo. Y eso lo vemos por ejemplo, en el tema de los hijos. ¿Sí? La Biblia dice que los hijos deben someterse a sus padres. Los miembros de la iglesia deben someterse a los líderes. Y aquí las esposas deben someterse a sus maridos, y como dice la escritura, como al Señor. Es una frase que debe siempre dejarse en claro. Como al Señor. Como al Señor. Pero la sumisión está presente. Y por eso la sumisión se observa. Bueno, y esto va a ser muy claro, muy clave, porque la reacción o la forma en cómo los hijos respondan a la autoridad del padre tiene mucho que ver en cómo ellos están viendo ese manejo de sumisión entre sus progenitores. O sea, cómo ven los hijos al papá actuando en autoridad con su mamá. Si están viendo autoridad o autoritarismo, ya de ahí va a empezar a formar una reacción en el hijo. Si él ve autoritarismo, entonces está predisponiendo al hijo ante las autoridades de este mundo. Si aunque ve autoridad, pero en la mamá ve insumisión, insujeción, ya está predisponiendo al hijo o a la hija ante las autoridades de este mundo.
porque dice, ok, así es que se debe actuar, o por lo menos así debe actuar a mi mamá. Entonces, y esto ya empieza a desfigurar, y por eso es que siempre, siempre los hijos, productos de hogares disfuncionales, siempre van a tener problemas. Ya de por sí van a tener problemas por causa de su naturaleza, pero un hogar disfuncional siempre va a causar eso. O sea, nunca un hogar disfuncional va a ser producto, siempre va a ser producto de la caída y siempre por lo tanto va a traer problemas en los hogares. Y cuando esos hogares, cuando una persona que soltó un hogar y reanuda, retoma un hogar, pues obviamente amparado por Dios en su palabra, hay que decir a esos hermanos, va a haber problemas. No porque no quiera, no porque se quiera desdibujar o hacer mala propaganda, pero es que si ya hay hijos producto de un hogar disfuncional, bueno, cásate, pero debes saber que te vas a enfrentar a esto, esto, esto y esto y esto, ¿sí? Porque ya hay algo desfigurado, dañado, ya hay algo que se rompió y que no debió haberse roto. Entonces va a haber consecuencias, porque no es el modelo. Entonces, pero es producto todo esto de la caída. Pero en el mundo actúa ah, bajo autoridad y bajo sumisión. En el mundo ha sido puesto la autoridad desde muchos ámbitos, desde muchas áreas, y por lo tanto el comportamiento y la respuesta del hombre debe ser sumisión. El problema es que el hombre, por su pecado, no maneja autoridad, sino autoritarismo. Por lo tanto, la reacción del ser humano, que ya de por sí tiene problemas con la autoridad, pues cuando ve autoritarismo, pues entonces con mayor razón va a reaccionar con insujeción e insumisión. Pero estamos hablando del hogar, ¿no? Del hogar. Dice la sumisión a otros, dependiendo de los roles a los que somos llamados en la vida, es una parte importante en nuestras relaciones. En ese caso, la sumisión de una esposa hacia su esposo refleja el orden divino de Dios para el matrimonio. En este caso, la sumisión de una esposa hacia su esposo refleja el orden divino de Dios para el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo debemos entonces entender esa enseñanza en lo específico? Y aquí el escritor nos va a dar 3 puntos y creo, hermano, que solo leyendo, o si ya leyó el devocional, se va a dar cuenta que está bien explicado. Pudiésemos solamente leerlo y decir, bien, amén, lo entendimos y creo que está bien. No había necesidad de profundizar. Simplemente lo que hacemos es como redondear la idea que el escritor nos está presentando. Pero para mí, creo que en este caso, al presentar 3 puntos para entender lo que es la sumisión, lo deja en claro tanto para la esposa como para el esposo. Y por eso, si usted ya leyó el devocional, tanto hermanas como hermanos, se va a entender por qué dije al principio que esto es una palabra para las esposas que los esposos no deben perderse y que por lo tanto las solteras deben tener en cuenta. Bueno, y solteros incluso, porque para que entiendan cuál es el rol del esposo al respecto. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo debemos entender esa enseñanza? En primera medida, que la instrucción a la esposa de que se someta a su esposo en ningún modo implica que sea inferior a él. Y eso debe ser claro porque hay hombres que entienden o creen que sumisión significa que soy mayor, ¿sí? Que estoy por encima en ese sentido, que hay un estado de superioridad, pero en ninguna manera, o sea, la instrucción de la esposa a la esposa de que se someta a su esposo en ningún modo implica que sea inferior a él. La Biblia es extremadamente clara y estoy de acuerdo y resalto esa frase, es extremadamente clara en que hombres y mujeres son iguales en dignidad, que en cuanto a su esencia creacional son iguales. Ni se debe decir esto, ojo, es que el hombre fue creado primero y por lo tanto somos superiores a la mujer por haber sido creados primero. Ni tampoco, como lo dicen por ahí, no, es que el hombre fue creado y fue el borrador para crear, para hacer la mejor creación. Y por lo tanto, como el hombre es el borrador,
por lo tanto la mujer en segunda medida es una mejor creación que el hombre. Tampoco, tampoco, ni lo primero ni lo segundo. ¿Sí? Y lo digo porque eso son expresiones que he escuchado a veces en algunos ámbitos al respecto de la creación por ser primero o por ser segundo. En cuanto a la parte creacional, en cuanto al ser imagen de Dios, ambos son iguales. Es decir, el hombre no es más imagen de Dios por ser hombre. La mujer no es más imagen de Dios por ser mujer. ¿Sí? No, en ninguna manera. Ni el hombre por ser hombre, ni la mujer por ser mujer. Como creyentes, también somos igualmente redimidos, igualmente justificados. El hombre no es más regenerado, más redimido, más justificado por ser hombre, o la mujer por ser dama, por ser femenina, pues es más redimida o más regenerada. No, en ninguna manera. Dice, reitero, como creyentes también somos igualmente redimidos y nuestra igualdad se nota en el hecho de que somos coherederos de la gracia de Dios, hombres y mujeres. Por tanto, nuestra posición como hombres y mujeres delante de Dios es totalmente igual. Una diferencia de roles no implica una diferencia de valor. Y me gusta esa frase. Una diferencia de roles no significa, no implica una diferencia de valor. La mujer o los solteros, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer, el hombre debiese preguntar a la mujer cuál es su posición respecto a la sumisión, para ver a qué se va a enfrentar ese hombre. Y la mujer debiese preguntar al hombre cuál es su posición respecto a la sumisión. El hombre debe preguntarlo, no sea que esté a punto de casarse con una rebelde en potencia. Y la mujer debe preguntarlo, no sea que esté a punto de casarse con un autoritativo en potencia. ¿Ve? Con un cacique. Debe tener en cuenta eso. Hombre y mujer debe tener muy en cuenta lo que significa el matrimonio. Por eso es bueno los prematrimoniales, para que se le enseñe a la mujer, se le enseñe tanto al hombre como a la mujer qué es el matrimonio, y puedan observar ahí qué es la sumisión, y puedan buscar obviamente esa sinceridad, porque hermano, casarse con una mujer rebelde o con un mujer autoritativo va a haber un conflicto impresionante. Y si el uno es autoritativo y la otra es insumisa y rebelde, eso va a ser una bomba de tiempo impresionante. Pero como le dije al principio, el problema no es el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio y está bien. El problema son quienes integran el matrimonio, ahí está. Pero cada vez que los hombres se someten, hombres y mujeres se someten al diseño de Dios, a lo que la palabra ha dicho y a la ayuda del Espíritu, esos matrimonios prosperarán aún en medio de las crisis y marcarán obviamente un buen testimonio. En segunda medida, ¿qué debemos entender de esta enseñanza en lo específico? Entonces, primero, que en ningún modo implica ser inferior a él, que diferencia de roles no implica una diferencia de valor. Ningún hombre puede maltratar a una mujer ni puede hacerla sentir menor por ser hombre, ¿sí? Y peor aún, hoy en el estado, porque en el estado en que estamos, pues la mujer tampoco debe humillar al hombre y maltratarlo simplemente porque es mujer. Segundo, las mujeres deben someterse a sus propios maridos, no a todos los hombres en general. En esos países islámicos, todos los hombres, es decir, la mujer es inferior literalmente al hombre, no ante su esposo, que uno diría, bueno, por lo menos ante el esposo, pues ya que le tocó ese lulo, esa dificultad, esa injusticia, pero por lo menos en el hogar. Pero ante la sociedad, menos mal, no, la mujer es reprimida y es por debajo ante el hombre en general. Un hombre puede insultar y maltratar a una mujer, a cualquier mujer, si está haciendo algo que para él le parezca indebido.
Entonces, en este caso, la mujer debe someterse a sus propios, las mujeres deben someterse a sus propios maridos, no a todos los hombres en general. Pablo no está dando una instrucción general sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, que fue como también lo malinterpretó el hombre israelita, ¿no? Y por eso hay gente que habla, mal habla, ¿no? Contra las escrituras, acerca de, no, es que Dios es machista y porque la religión cristiana es machista, porque mira, si alguien, o sea, si uno empieza a observar lo que la escritura dice respecto a la mujer, se va a dar cuenta que uno, uh, que Dios siempre ha buscado exaltar a la mujer. El problema es el hombre y su caída, como mal interpretado. Pero si hablamos de, es que hay reglas contra la mujer, pero es que también hay reglas contra el hombre. O sea, si hablamos de que es que Dios es machista porque hay reglas en contra de la mujer por ciertos estados, es que también hay para el hombre. O sea, no leamos solamente las reglas contra la mujer o no exaltemos las reglas en contra de ciertos actos o circunstancias respecto a la mujer. Es que también hay reglas o leyes respecto a actos y comportamientos del hombre. Pero cuando Cristo viene no a mejorar lo que Dios como que tenía raro, porque Dios como que si era machista en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya Cristo vino, no, Cristo vino a dejar en claro y resaltar lo que ellos habían olvidado. Y entonces viene a darle la dignidad a la mujer que siempre Dios se la dio, pero que el hombre por su pecaminosidad y autoritarismo pues destruyó, dañó, ignoró, al punto de que exalta a la mujer y se dirige a la mujer constantemente, ¿verdad? Le da roles dentro de incluso la parte ministerial. Pero regresando a este punto, ¿no? Uh, Pablo no está dando una instrucción general sobre el lugar de la mujer en la sociedad, está dando un mandamiento específico en cuanto al rol de la mujer en la familia. Y dentro de ese contexto, el deseo de una mujer de someterse al Señor se revela en parte por la sumisión a su marido, porque por eso dice como al Señor. Ahora, teniendo en cuenta lo que ya mencionamos, una autoridad bien entendida y aplicada, ¿sí? Porque ella debe someterse, pero también se debe llamar al esposo a que debe comprender lo que es tener autoridad como esposo y por lo tanto aplicarla bien. Y esto se conecta con el tercer punto. La sumisión no es sinónimo de obediencia incondicional. Por eso cuando Pablo dice someterse a sus maridos como al Señor, de esto entiende entonces que esa sumisión no es sinónimo de obediencia incondicional. Es decir, el marido no debe coaccionar a su esposa ni demandar que se someta a él, ni mucho menos en cuanto a cosas que el Señor no ha ordenado. ¿Ve? Venga, tómese venga, embriáguese conmigo, porque recuerde que la Biblia dice que usted es someterse a mí. Sí, como al Señor. Es decir, la Biblia no dice, cuando dice sométase en todas las cosas, no es una literalidad, incluido el pecado. No está llamada a pecar porque su esposo le dice que peque y porque como la Biblia dice sométase, entonces debe pecar. Entonces está obligada a pecar. No, es como al Señor. Y si es como al Señor, pues obviamente entonces aclararía, la mujer debe someterse en todas las cosas que dan gloria al Señor. La mujer debe someterse a su esposo en todas las cosas que no sean pecado contra Dios. Por lo tanto, se debe permear, hey esposo, estás dándole una orden a tu esposa, pero ¿eso está acorde con la voluntad del Señor? ¿Eso es lo que Dios permite en la Escritura? ¿O tú estás siendo autoritativo y estás ordenando cosas que no puedes ordenar? Y estás llevando a tu esposa a hacer cosas que serían desagrado a Dios. Entonces, eso es lo que debe examinar el esposo. Por eso, lo que le dije, es una palabra para las esposas que los esposos no pueden perderse. Y que las solteras, incluso los solteros, deben tener en cuenta. Por eso lo que dije ahorita, hermana o hermano que está pensando en casarse, que ya está a portas, o que está orando por ello, o que está recién casado. ¿Qué entiendes por sumisión?
Hombre, ¿qué entiendes por sumisión? Mujer, hombre, ¿qué entiendes por autoridad? Mujer, ¿qué entiendes por sumisión? Mujer, pregunta a ese hombre con el que te vas a casar. O cuando aparezca, pregúntale qué entiende a la luz de la palabra por autoridad y por sumisión de parte de la mujer. Hermano, pregúntale a esa mujer qué entiende por autoridad masculina y sumisión de la mujer. Y te puedes evitar cosas. El matrimonio no es el problema. El matrimonio es especial, es maravilloso. Puedes disfrutar de muchas cosas que como soltero no puedes evitar, pero los problemas que aparecen en el matrimonio tienen que ver con nuestro pecado. Hay un libro que se llama ya hemos hablado de él, cuando pecadores dicen acepto. Dice, en un conflicto matrimonial, lo primero que debieses tener en cuenta es que el principal problema en ese conflicto eres tú mismo. Es lo primero que debes dejar en claro. Es lo primero que debieses como mirar, que posiblemente en este conflicto que hay en el matrimonio, en este momento en mi matrimonio, el primer problema soy yo. Es decir, la primera razón de este problema, de ese conflicto, es que soy yo. Sí, empecemos por ahí, no empecemos por otro, por ahí. Entonces, pero hay que pensar para tener en cuenta esto. Y evitarse dolor de cabeza. Le digo, el matrimonio es muy bonito. El problema es cuando el hombre no entiende qué es la autoridad. Y eso es su pecado. Y cuando la mujer no entiende qué es sumisión. No quiero dañar a futuros matrimonios. Simplemente quiero que esté atento, que el objetivo del matrimonio es que se dé gloria al Señor. Y que tanto el hombre como la mujer den gloria a Dios. Y no vayan obviamente a desdibujar y dañar lo hermoso del matrimonio. Porque lo diseñó el Señor. Entonces la mujer, escuche esto, por eso dije que estos tres, al plantear, cuando dije primero, segundo, dije, este hombre ya lo dejó claro y lo que voy a hacer es redondear ideas, pero para mí, cuando se plantean 3 puntos, creo que tengo mi confianza en que lo va a hacer obviamente bien explicado. Ah, dice, la mujer no está en manos. Creo que, aunque el marido no debe coaccionar a su esposa ni demandar que se someta a él, mucho menos en cuanto a cosas que el Señor no ha ordenado. Lo que dije ahorita, ¿no? ¿Qué significaría someteos en todo? ¿Sí? Es en todo lo que agrada al Señor, es en todo lo que no se ha pecado contra Dios. La mujer no está en manos de uno que tiene la autoridad para mandar lo que le parece, lo que le venga a la reverenda voluntad al Julano. En cambio, un esposo debe amar a su mujer como a sí mismo, entregarse por ella y guiarla en santidad. Como dice Pablo en Efesios 5, no el esposo, ningún hombre se castiga a sí mismo, golpea su cuerpo. Bueno, y piensa, si cuando hay ese tipo de reacciones de que hay gente que le gusta golpearse y, ¿verdad? Y sajarse y toda esa vaina, bueno, eso es un problema, eso hay que tratarlo, porque si ese hombre le gusta castigarse a sí mismo, autoflagelarse, entonces, bueno, eso es un sinónimo de que hay que correr de ahí, ¿no? De que esa persona primero debe estar en una posición de consejería y que le muestren su estado pecaminoso. Entonces, mira, para que esposos no se pueden perder, si eres un esposo, entonces es necesario resaltar que si en algún punto buscas dirigir a tu esposa a alejarse de la obediencia a Cristo, en lugar de profundizar en ella, tu esposa no está bajo obligación bíblica alguna a seguir tu liderazgo. No está obligada. No, deja de orar, deja de leer la palabra, dejemos de congregarnos. Tú tienes que someterse. Yo conozco pastores que dicen, no, si su esposo le dice que deja a Cristo, usted tiene que dejarlo, que no vuelva a congregarse, que se aparte del cristianismo, usted debe hacerlo porque se debe someterse. No, 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 no. Yo sé que uh, una mujer que su esposo le diga, yo no quiero volver a congregar, tú tampoco te vas a congregar. Yo sé que el que ella desobedezca esa orden puede implicar una ruptura matrimonial, pero que aquí es aquí donde prima Cristo.
Y es aquí donde creo que el Señor nos recuerda las palabras cuando Él dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Y por causa de mí, el hombre se pondrá contra los de su casa. El padre contra los hijos, el esposo contra la esposa, la nuera contra la suegra contra la nuera. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa por causa de Cristo. Yo sé que no es fácil, pero que, que, que esa sumisión o ese pensamiento de sumisión te dejen claro que la sumisión llega hasta cuando empieza la desobediencia a Cristo. Si a partir de cierto punto, de cierto mandato, se empieza a desobedecer a Cristo, entonces hasta ahí llega la sumisión. Y si ese hombre se torna maltratador por eso, entonces yo te digo, huye por tu vida, huye por tu vida. Si alguien porque no le obedeces en caprichos, ya te empuja, ya hasta te ha golpeado, te grita, te dice vulgaridades, yo te digo, huye de ahí por tu propia vida. Si ya antes del matrimonio has visto eso, has visto un hombre como iracundo, maltratador, gritón, hey, mira eso, mira eso. Si eres esposa, si eres una esposa, la Biblia no te llama a una obediencia servil y automática. Porque lo dije ahorita, el problema de porque hoy en día ven mala la palabra sumisión es porque creen que es algo servil y humillativo, ¿no? Y por eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Si eres esposa, la Biblia no te llama a una obediencia servil. Es decir, apenas te cases, la actitud tuya es bajar la cabeza y diga lo que mande mi Señor. No, no es lo que mande, es, claro, estoy a tu servicio, pero es que cuando un esposo se casa, le está diciendo eso a la esposa, estoy a tu servicio. A partir de ahora soy oficialmente tu protector. Y lo mismo, obviamente, el tema de la mujer. Bueno, el hermano Diego alcancé a ver que cita un texto que yo cuando he hablado de los esposos, si lo cito y digo, si este texto se aplica con hermanos que no viven conmigo, con personas que son mis hermanos y no viven conmigo, cuánto más para con aquella que vive conmigo, que soy una sola carne y que si es mi hermana de la fe, con mayor razón. Nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino mirando el bien de los demás antes que nosotros, ¿no? Viendo a los demás como superiores a nosotros mismos y no buscando lo nuestro propio, sino el bien de los otros. Y eso es algo que debe aplicar el esposo para con su esposa y la esposa para con su esposo. Más bien, escuche esto, no es una actitud servil y automática, más bien la sumisión debe ser una gozosa lealtad y compromiso por seguir el liderazgo de tu esposo como parte de un equipo que unido busca la gloria de Dios en todas las cosas. Esta clase de sumisión de todo corazón y sin renuencia solo es posible, mire, mediante el poder de Dios. De manera que puedas traer a tu esposo bien y no mal todos los días de tu vida, como dice Proverbios 31 respecto a la mujer virtuosa, ¿no? Ciertamente esa sumisión bíblica no está de moda. Se requiere, hermano, como dice aquí el poder de Dios, se requiere nacer de nuevo, y luego tener y mantener una devoción firme en y con Cristo para no poner nuestros argumentos humanos por encima de las escrituras, sea esposo o esposa. Para poder llevar a cabo una actitud correcta ante eso, se requiere realmente de la ayuda del Señor. Y note, a menudo no será fácil, pero a los ojos de Dios y de su pueblo, la sumisión es hermosa. Sobre todo, y aquí voy a añadir algo importante y con eso termino, sobre todo, hermano, vamos a recalcar cuando hablemos de los esposos, aunque usted ya lo ha escuchado en sus iglesias, que el esposo debe marcar, ¿sí?, la imagen de Cristo. Él representa a Cristo en su actuar como esposo. Pero permítame decirle esto, cuando la esposa se somete al esposo, correctamente, ¿sí?, ante la autoridad correcta del esposo,
aun cuando son coiguales, ¿sí? En esencia creacional, en valor, ¿sí? Aunque son iguales, el que ella se someta a su esposo, ella representa a Cristo. Usted, mujer, representa a Cristo. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando Cristo se encarna, y aquí lo que le iba a decir es que representa a Cristo en lo que él, como él actuó como hijo encarnado. Porque, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿sí? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo en la tierra, siendo coigual a Dios, se subordinó al Padre y lo obedeció en cuanto a todos los actos o asuntos de redención. Pero nunca esto lo hizo menos que el Padre, o nunca esto lo por debajeó, ¿sí? En un sentido de servil o humillación. Esto antes lo llevó a una exaltación. Así que cuando una esposa, siendo coigual en dignidad, en valor, en creación, siendo coigual que el esposo, aún así toma una actitud subordinada de verlo a él como Señor, ¿sí? Y ella como obviamente un complemento dispuesta a servirle, ahí está representando a Cristo. Por eso la sumisión dentro del hogar es hermosa. Por eso es mal que alguien actúe con autoritarismo, porque, porque desdibuja la sumisión, la daña, de entrada la está dañando, porque entonces ese esposo no está representando correctamente a Cristo, no está dando gloria a Dios, porque está haciéndole tropiezo a esa mujer para que su sumisión sea bien adornada. ¿Qué adorna una sumisión? Una buena autoridad. ¿Qué daña una sumisión? Un autoritarismo. Si el hombre maneja bien la autoridad y la mujer se somete a ese esposo como al Señor, qué hermoso. Están haciendo una obra de arte hermosísima. Pero aun cuando ella lo haga bien, aun cuando ella no se subleve, ¿sí? Si lo está haciendo ante un hombre con autoritarismo, él no está dañando, aunque obviamente ella esté dando gloria al Señor, pero ha dañado la pintura, ¿sí? Pero por parte de él. Esto es algo que glorifica a Dios y por eso, como dijimos, y si hay alguno aquí no creyente entre nosotros, permítame decirle, recordarle, el matrimonio es algo hermosísimo. eh, los hombres son los malvados. Y para hacer esto, obviamente, de manera correcta, se requiere la gracia divina. Nosotros somos demasiado imperfectos y tendemos a dañar, a dibujar. Se requiere, para hacer las cosas bien, de tal manera que Cristo sea exaltado, se requiere, se requiere de la gracia divina para que seamos dirigidos correctamente en el Señor y que hagamos las cosas bien para la gloria de Dios. Voy a dejar aquí y vamos a leer comentarios. Si alguien tiene algún punto a compartir o alguna inquietud, bien puede levantar su mano. Mientras tanto, yo leo los comentarios. ¿Dónde están? Ok. Mi hermano Carlos escribe, en aras de la armonía, nuestro creador ha establecido un orden en cuanto al papel o función conforme a las cualidades y características propias que cada uno de nosotros debe realizar. La complementariedad es requerida conforme al diseño divino para que haya una convivencia saludable y las peculiaridades de cada cual sean desarrolladas en cordialidad y amistad. Así es. Como dice Efesios, cita él, capítulo 5, verso 22 al 25, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y la cita que, mm, que alcancé a ver y mencioné, ¿no? No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde,
cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Es un texto que que el esposo debe aplicar hacia su esposa y la esposa hacia su esposo. Dicho esto, mis amados hermanos, si no hay ningún comentario o inquietud al respecto, bueno, vamos entonces a orar al Señor. Padre bondadoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias por esas enseñanzas, porque todas tienen como objetivo no solamente la mera moralidad en este mundo, es también, Señor, hacer las cosas para tu gloria y honra. Gracias porque en medio de aún de la caída, uh, he visto matrimonios no cristianos actuando bien, Señor. Un hombre haciendo bien su rol como esposo, una mujer llevando a cabo su rol correcto como esposa. Y el problema es que cuando no se está en Cristo, los matrimonios correctos son beneficiosos para la sociedad, pero no dan gloria a tu nombre. No están representando a Cristo en la iglesia, y un matrimonio es para que dé gloria a tu nombre. Por eso es lamentable cuando matrimonios que profesan cristianismo no lo hacen, porque estando en Cristo se supone que debiesen, Señor, hacer que sus matrimonios den gloria a tu nombre y sean luz ante la sociedad y puedan enseñar a los matrimonios de este mundo, Señor, que el objetivo principal de un buen matrimonio no es solamente, no es primordialmente la estabilidad emocional de cada uno. Eso es parte, eso es consecuencia, sino que un matrimonio correctamente llevado principalmente debe dar gloria a tu nombre, para que esa estabilidad emocional tenga un buen propósito. La gloria a ti, Señor. La representación correcta del matrimonio, que es la relación entre Cristo y la iglesia. Como enseñaría Pablo, desde el Génesis, para eso fue establecida, para representar a Cristo en la iglesia. Desde el Génesis hay una cristología en el matrimonio. Hay una tipología en el matrimonio, cristocéntrica. Por eso, Dios, aquellos que son casados, que somos casados, ayúdanos cada día como esposos, como esposas, Señor. Aquellos que son solteros, ayúdales a entender correctamente el matrimonio. Aquellos que están a puertas de casarse, Señor, que puedan ver de manera correcta esta enseñanza, entenderla y puedan percibir que lo que están haciendo es lo correcto, o pueda esta enseñanza colocarlos en alerta, Señor. Aquellos que ya no están casados, que están divorciados, o que su matrimonio está mal, Señor, ayúdales, Dios. Ayúdales a restaurar los matrimonios, a estos esposos y esposas que están a puertas del divorcio, o que están ahí ya como costumbre, pero no hay nada que esté exaltando tu nombre dentro de esos hogares. Restaura los hogares, Señor. Restaura los hogares y pues por aquellos que se han divorciado, Señor, bueno, obra tú, Señor. Si hay una posibilidad de volver al matrimonio, uh, bueno, si lo está y llega esa oportunidad, que se pueda hacer de una mejor manera, Señor. Si ya no, bueno, que puedas tú darle la fuerza a esos solteros y solteras, Señor, para, bueno, llevar a cabo una vida que glorifique tu nombre y que más bien la experiencia de ellos, la mala experiencia, pueda llevar a ser de instrucción a otros que están a punto de casarse, están iniciando el matrimonio, Señor. Y que siempre tengamos como objetivo, Dios, dar gloria a tu nombre en todo, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por esta buena enseñanza. Lleva en paz y bendición a mis hermanos a sus diferentes labores, Señor, que al iniciar el día, Señor, pues sean guiados, sean correctamente dirigidos, tengan un excelente día, Señor, un día de bendición, un día de crecimiento, un día de gloria a tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén
y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo y recuerde, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Orden bien.